Ismael Mario Zambada García, alias El Mayo, 1 de enero de 1948, El Álamo, Sinaloa, México, es un narcotraficante mexicano que, junto a Joaquín El Chapo Guzmán y Juan José Esparragoza Moreno el Azul, lideraron el cártel de Sinaloa. Se presume que, tras la captura de Guzmán y la supuesta muerte de Esparragoza, El Mayo quedó como el máximo líder de la organización criminal, pero delegando la mayoría de las operaciones del cartel a varios de los mandos medios. Se ha desempeñado como coordinador logístico para el cártel de Sinaloa, del que también se dice también ha sido la cabeza de la organización en las sombras para que el cartel sea una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, ayudando en la exportación de cocaína y heroína desde México hacia varias ciudades de Estados Unidos a través de túneles, trenes, barcos, aviones, submarinos, avionetas y helicópteros. El Mayo inició su trayectoria en el narcotráfico en la década de los 70, en el Cártel de Guadalajara, organización dirigida por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Luego trabajó en el Cártel de Juárez de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, en el cual ascendió hasta asumir su liderazgo tras la muerte de Carrillo. En contraste con otros narcotraficantes, Zambada siempre ha procurado mantener un perfil bajo, lo cual le ha permitido permanecer prácticamente intocable frente a las autoridades mexicanas y estadounidenses durante más de 5 décadas. 2. Su mayor actividad criminal se dio a finales de los años 80 cuando el gobierno federal aprehendió a los entonces máximos capos de la droga en México, todos sinaloenses: Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, tío de los hermanos Arellano Félix, con los cuales habían formado un pacto, el cual se rompió por no cumplir y proteger a Joaquín El Chapo Guzmán. 3-4 Ya iniciados los años 90, la reestructuración de las organizaciones criminales mexicanas que siguió a otras detenciones importantes, tales como las de los líderes de los llamados cárteles de Tijuana, Benjamín Arellano Félix, y del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, derivó en la invasión de plazas y territorios controlados, así como una guerra entre los distintos grupos, tanto existentes como emergentes, y entre esos y las Fuerzas Armadas y Policía Federal Mexicana, disputándose las rutas para el trasiego y distribución de droga. A partir de 2001, El Mayo Zambada empezó a trabajar en colaboración con El Chapo Guzmán reforzando al cártel de Sinaloa, especialmente a través de su hijo Vicente Zambada Niebla, quien jugó un papel clave en el cartel al coordinar el envío de varias toneladas de cocaína desde distintos países de Centro y Sudamérica vía México, con destino a los Estados Unidos. Existe la versión extraoficial de que Ismael Zambada recurrió a la cirugía plástica para cambiarse el rostro, evitando así su identificación. Son pocas las imágenes actuales que se tienen de él. Cuando Joaquín Chapo Guzmán fue detenido en febrero de 2014, su gran aliado Ismael El Mayo Zambada, y uno de sus mentores, tomó su lugar al mando del cártel de Sinaloa. Ese mismo día, la DEA convirtió al Mayo en el capo más poderoso del norte de México y el único que nunca ha sido capturado por las autoridades. Ismael El Mayo Zambada se ha convertido en una leyenda en las montañas de Sinaloa, las que se han convertido en su refugio durante su trayectoria de más de 50 años en el mundo del narcotráfico y, pese a los megaoperativos de las fuerzas de seguridad mexicanas en su contra, nunca ha sido atrapado. La fiscalía apunta a que fue El Mayo quien preparó y organizó la segunda fuga del Chapo, con el objetivo de quitarse la presión que ejercían las autoridades mexicanas sobre él. El jefe de operaciones de la DEA, Jack Riley, afirmó que El Mayo es el narcotraficante más poderoso. Creo que la organización que formó es la más sólida que existe porque ha perdurado en la historia del narcotráfico internacional, apuntó. Y es que Zambada ha trabajado principalmente para incrementar la producción de heroína del cártel, a la vez que se ha consolidado como uno de los principales contactos para introducir a Estados Unidos la cocaína proveniente de Colombia. ¿Cómo ha escapado El Mayo a la persecución durante décadas? Zambada pocas veces usa la violencia para abrir mercados. Su modo de operación es el dinero, el cual le sirve para comprar protección de las autoridades y de la población donde se mueve, según comentarios de expertos mexicanos a la cadena BBC. Además, optó por mantenerse al margen de la sangrienta guerra librada por su aliado El Chapo contra los cárteles enemigos, aunque cuenta con su propio ejército de sicarios con armas de fuego de alto calibre para moverse libremente en un lugar que conoce muy bien por haber vivido toda su vida en ese territorio, el llamado Triángulo Dorado. Una sierra montañosa ubicada entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, siendo además el epicentro del narcotráfico en México por sus extensos cultivos de marihuana y amapola. Esta última, para producir la heroína que termina en las calles estadounidenses. Muy pocas veces duerme 2 veces en el mismo sitio.
En una entrevista que concedió en 2010 al periodista Julio Scherer le confesó que nunca baja de las montañas, concluyendo que me pueden agarrar en cualquier momento o nunca. El Mayo Zambada ha evadido a las autoridades por más de 5 décadas, por lo que es considerado el capo más poderoso e influyente de México. El 4 de abril de 2010 se publica en el semanario Proceso No. 1744, una entrevista hecha por el periodista mexicano Julio Scherer García al Mayo Zambada. En dicha entrevista, él hace declaraciones sobre su vida personal y expresa su propia opinión respecto a la guerra contra el narcotráfico en México. En la portada del ejemplar de esa publicación aparece Zambada abrazando a Scherer. Cuando Julio Scherer pregunta al Mayo por su hijo Vicentillo y su proceso en Estados Unidos, él contesta: es mi primogénito, el primero de 5. Le digo mi hijo. También es mi compadre. Le confió que aún llora por él y le pidió no hablar más sobre ese tema. Y continuando la entrevista agregó: tengo a mi esposa, 5 mujeres, 15 nietos y un bisnieto. Ellas, las 6, están aquí, en los ranchos, son hijas del monte como yo. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no. En la última parte de la entrevista, cuando Julio Scherer cuestiona al capo sobre la guerra contra el narcotráfico, Zambada ejemplifica su propia concepción sobre el tema mediante una situación hipotética. Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile SIC. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió. El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí. El narco está en la sociedad, arraigado, como la corrupción. Confesó que en 4 ocasiones sintió de cerca al ejército mexicano y que vive en constante miedo de ser arrestado y encerrado, manifestando la posibilidad de quitarse la vida en caso que lo lleguen a atrapar. Suscríbete y dale clic en la campanita para recibir más información de mi canal.